Miramos el cosmos y vemos estrellas, galaxias, nebulosas. Pensamos que lo que brilla es todo. Pero la realidad es que apenas vemos el 15% de todo el universo. El resto, la abrumadora mayoría, es invisible, indetectable y completamente desconocido. Es la pieza faltante de nuestro rompecabezas cósmico, una sustancia fantasmal que no emite ni absorbe luz, pero cuya gravedad está tejiendo el lápiz del universo, sosteniendo galaxias enteras. Esto es Astronómada. Mi nombre es Goober Holmes y hoy nos adentraremos en el enigma más grande de la física moderna, la materia oscura, el fantasma gravitacional que domina el cosmos. La historia comienza en los años 30 con un excéntrico y brillante astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky. Estudiaba el cúmulo de galaxias de Coma, pero un día notó algo extraño. Las galaxias en ese cúmulo se movían a velocidades increíblemente altas, tan rápido que, según la gravedad de la materia visible, el cúmulo debería haberse desintegrado hace mucho tiempo. Zwicky calculó que para mantener unidas a esas galaxias debía haber unas 400 veces más masa de la que podía haber. Él lo llamó Dunkelmaterie, que en alemán significa materia oscura. Su idea fue revolucionaria y, tristemente, ignorada por décadas. Sin embargo, el verdadero avance llegó en los años 70 gracias a la pionera astrónoma estadounidense Vera Rubin. Ella no estudió cúmulos enteros, sino galaxias espirales individuales como la nuestra. Midió la velocidad a la que giran las estrellas en diferentes partes de la galaxia. Lo que Vera Rubin descubriría fue impactante. Las estrellas en el borde exterior de las galaxias giraban tan rápido como las del centro. Esto es como un tío vivo donde los caballos de afuera giran a la misma velocidad que los de adentro, desafiando totalmente las leyes de la física newtoniana. La única explicación es que un enorme halo invisible de materia, mucho más allá de lo que podíamos ver, estaba ejerciendo una fuerza gravitatoria extra. Hoy tenemos aún más pruebas. El fenómeno de las lentes gravitacionales es clave. La materia visible o invisible curva la luz. Cuando la luz de las galaxias distantes pasa por un cúmulo de galaxias intermedio, vemos que la luz se curva mucho más de lo que la materia visible podría explicar. Todo esto quiere decir que hay materia invisible doblando la luz. Lo que vemos en pantalla es el llamado cúmulo bala o bullet cluster, la cual es la evidencia más convincente. Es el resultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias. Lo que vemos es que la materia oscura, inferida por las lentes gravitacionales, atravesó el choque sin inmutarse, mientras que la materia normal, el gas caliente visible por rayos X, chocó y se quedó atrás. Es simplemente la separación visible de lo visible y lo invisible. Los modelos de formación de estructuras a gran escala del universo solo funcionan si existe la materia oscura. Sin ella, simplemente las galaxias no tendrían la gravedad suficiente para formarse y agruparse en la vasta red cósmica que observamos. Es muy importante entender que oscura no significa que sea materia normal que no emite luz, como los agujeros negros que son materia bariónica o normal. Es más bien una forma de materia completamente diferente que no interactúa con la luz ni electromagnéticamente. La hipótesis principal es que la materia oscura está hecha de nuevas partículas subatómicas llamadas Weakly Interacting Massive Particles,
por sus siglas WIMPs, es decir, que son partículas masivas de interacción débil. Son partículas muy pesadas que apenas interactúan con la materia normal, salvo por la gravedad. Otras teorías proponen los acciones, partículas mucho más ligeras y elusivas, aunque algunos científicos incluso sugieren que es una señal de que nuestra comprensión de la gravedad está incompleta a escalas galácticas y que no necesitamos materia oscura, sino una modificación de la ley de Newton. Científicos de todo el mundo están construyendo detectores ultrasensibles bajo tierra, como el experimento XCNON-NT, o como también el Lux Zeppelin, esperando encontrar unas partículas masivas débilmente interactuantes por sus siglas WIMP que, por pura casualidad, choque con un núcleo de un átomo de xenón, pero hasta ahora, silencio. La materia oscura hasta ahora es más que un misterio. Es un recordatorio de que nuestro universo es mucho más grande y extraño de lo que nuestros ojos pueden ver. Sin ella, las galaxias simplemente no existirían tal y como las conocemos hoy en día. Somos literalmente una pizca de materia normal en un mar de lo invisible. La búsqueda de la materia oscura es la búsqueda del 85% de la realidad cósmica, y hasta que la encontremos, el universo seguirá siendo un enigma formidable. Si te apasionan tanto como a mí los misterios que definen nuestra existencia, suscríbete a Astronómada y cuéntame en los comentarios, ¿crees que encontraremos la materia oscura o es un signo de que nuestra comprensión de la gravedad está incompleta? No olvides dejar un me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal. Y recuerda que, mientras sigamos mirando hacia arriba, la aventura nunca termina. Nos vemos en la próxima órbita.